Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a esta mesa de Foro Legal 360 grados, donde tenemos otra vez de invitada a Ana Luisa, quien es abogada, ya les había dicho, abogada colaborativa en Brasil, y nos está contando ella su experiencia como abogada colaborativa, tanto de formación como a quienes ha capacitado en su país. Vamos a continuar con el tema, Ana Lu, y me gustaría que nos hablaras más acerca de estos contratos relacionales. Bueno, es que toda mi vida como abogada convencional, tradicional, y desde hace más de 10 años, 2000, 2010, empezó ¿Ok? a, a caminar en otros espacios, empezando por la psicología, después la mediación, el derecho colaborativo. em, y, y cuando estaba en los Estados Unidos haciendo mi primer formación en mi capacitación inicial en derecho colaborativo, porque yo quería estar, comprender el derecho colaborativo en su lugar de origen, en la Ujú. fuente. ¿De dónde sale? De dónde sale, por qué, con el mindset, la mentalidad de ellos, entender y no, no a través de un intermediario. Ok. Hacer mis propias conclusiones. Y cuando estaba haciendo esto, descubro contratos conscientes. eh, y estaba haciendo con la Global Collaborative Law Council, que es la segunda gran organización que trata derecho colaborativo. La primera y Ujú. más larga es el IACP, que SP. empieza su historia en base al derecho de familia y con un concepto interdisciplinar de no solo abogados, sino neutrales en conjunto con abogados. Ujú. Eh, Porque las equipes multidisciplinares serían más apropiadas para tratar temas familiares, conflictos complejos, protección de niños o de otros vulnerables. Y bueno, era. Y el IACP después empieza un movimiento de abogados civilistas que Ok. trabajan con el derecho civil propiamente dicho, laboral, mercantil, que miraban este concepto de derecho colaborativo no solo para aplicarlo en cuestiones de familia, sino en laboral, mercantil, civil. Ujú. Y entonces nace esta otra organización, Global Collaborative Law Council, de la cual estoy asociada desde el año 2019 y hace 4 años pertenezco a su directoría como directora o representante de relaciones con Latinoamérica. Y Muy bueno, bien. en esta organización, como te decía, me hablan de contratos conscientes y me sueña como algo que podría ser interesante. Decimos la mosca azul Ajá. empezó a hacer en mis oídos Ok. y fui a buscar la capacitación con una de las creadoras de la metodología, J. Kim Wright, con la cual estuviste tú también después. Sí. Y Linda Álvarez, que también las dos desarrollaron este concepto, dos abogadas Ujú. norteamericanas. Hizo la capacitación y fue justamente en el año 2019 y terminó la capacitación en junio y en octubre, no, septiembre, octubre más o menos, descubro un artículo de la Harvard Business o Harvard Business Review, de un artículo publicado por la profesora Kate Vitasek de la Universidad Ok. de Tennessee, que me llamó, fue algo complementario en aquel momento y después
otra formación hizo en la Universidad de Tennessee con otra metodología que se llama VESTED. Pero las dos son muy semejantes porque tienen un abordaje holística, o sea, Ok. una visión más amplia de las personas que van Ujú, a empezar una relación o tratar un contrato. ok. Y entonces de la resolución de conflictos que estamos tratando, de la mediación y del derecho colaborativo, yo estoy entonces, empiezo a tratar un paso antes, no adelante, pero un paso atrás, que es antes de Ajá. empezar el conflicto. Y hay un movimiento que se llama derecho proactivo, o sea, Ok. que no es un poco más que la prevención, porque el proactivo es decir que tú ayudas activamente tu cliente a tomar decisiones con respecto a proyectar Ok. comportamientos futuros. Y entonces paso a dedicarme con ganas de desarrollar y de estudiar, paso a dedicarme a los contratos relacionales Ok. y aplicando en su construcción dos metodologías distintas dependiendo de la naturaleza de la relación, o sea, o contratos conscientes o la metodología de Tennessee, que es VESTED. Eh, Ujú. hasta un punto que empiezo yo a crear mis propios métodos, mezclando las Métodos. dos metodologías según la naturaleza de los clientes involucrados, de la prisa, Ujú. de tomar decisiones. Y para que sepas, estoy con 60 páginas escritas de mi propio libro respecto De tu al segundo tema. libro sería. Tercer, Ah, bueno, no, el primero no lo conocí, ¿o sí? no, el primer no tiene que ver con el universo legal, sino el Ok. universo existencial que se llama Ok. alma vasca. Muy bien. Es una búsqueda que hizo respecto al origen de mi familia, que es del País Vasco. Ok. Ya. Entonces continuamos. Estás escribiendo tu tercer libro con tu propia metodología de derecho colaborativo. Con mi propio concepto en base a lo que yo practico, que es el tema y cómo veo las cuestiones. Ok. Y hay poca literatura con Sí, no relación hay, a, no hay muchas, sí. hay poca literatura con relación a los contratos relacionales formales. Es decir, hay mucha literatura respecto a las teorías, pero no Sí, respecto a la teoría uniendo y aplicando qué es lo que interesa a nosotros como abogados. así es. No, no es Sí. que la Y teoría no es que no interese la teoría, pero sí, pero no hay, hay que unificar la teoría y la práctica para generar un valor más agregado e inmediato, porque tenemos prisa también. claro. Sí, sí, sí. Y fíjate que en esta parte de los contratos relacionales y los contratos conscientes, porque también son otra manera de abordar lo que es estos conflictos, pues yo también los conozco, como tú bien dices, tuve el gusto de conocer a la creadora de los relacionales, Del contratos conscientes, la oh, metodología. perdón, conscientes. Y son contratos diferentes a un contrato de un juicio, por ejemplo, Eh, ¿no? es que privilegia la relación y no la transacción. Todo Ujú. el contrato tiene que ver con una transacción, pero Ajá, algunos contratos son más relacionales que otros. Normalmente aquellos de largo plazo que tienen las obligaciones postergadas en el tiempo de trato ajá, sucesivo, se dice, y que acaban generando entre las partes relaciones interpersonales
relaciones de interdependencia. Entonces, Ok. estos contratos tienen una carga relacional más fuerte, por ejemplo, que un simple contrato de compra y venta. Ujú. ¿Ok? Sí, y por eso entonces entiendo esta parte de la responsabilidad, la honestidad y la buena fe para llegar a un proceso de derecho colaborativo como tal, porque realmente es un compromiso de ambas partes y de todos los que están dentro del proceso para que este contrato pues llegue a buen término, ¿no? Sí, normalmente los abogados que trabajan con derecho colaborativo tienen algún conocimiento respecto a contratos conscientes, por ejemplo, porque contratos conscientes, Entonces, la mm, diferencia de las metodologías, por ejemplo, de contratos conscientes y vested, es que la principal diferencia es que un está basado en los valores personales de las partes y el otro en normas morales o sociales. y No por voy a ejemplo, explicar tú, las metodologías, no, 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 pero no. estábamos tratando del tema de la prevención y ahora volvemos a la resolución de conflictos. Eh, Todavía hay un patrón, un estándar respecto a los contratos de participación en proceso colaborativo, porque hay que, Ujú, hay un patrón respecto a los fundamentos de la metodología, o sea, voluntariedad, la cláusula de retirada de la cual hablé antes, ujú. confidencialidad, abertura de informaciones, pero este contrato es un contrato customizado, porque es un contrato que estructura una negociación customizada según aquellas partes y aquellos abogados. Entonces, no se puede hacer algo en un formulario exacto, Claro, porque, claro. porque depende de las partes, de los abogados y de la naturaleza del conflicto, de las emergencias que involucran a estos hechos. Por ejemplo, no Y, sabemos. ajá, claro, y fíjate que esto me lleva a preguntarte algo sobre todo estos cambios de paradigma, ¿no? Entonces tenemos algo del juicio, por ejemplo, está ya algo bien establecido de la demanda, cómo va escrita, ta. En cambio, en este nuevo paradigma, no hay esta parte, sí hay su parte estructurada, pero no hay, por ejemplo, en el artículo tal, en el artículo, no hay esta parte, ¿Eso te refieres a los perdón? contratos, Ah, no, a los al contrato, contratos. Es un contrato normal. El abordaje a la vez de es la diferente, construcción es diferente. Y el privilegio, la moldura contractual es relacional. Pero naturalmente tendrá su plan de acción transaccional, claro, pero claro, no claro, es, es más fácil tratar de la transacción después que construyes muy bien la relación. claro, El claro, privilegio es la relación, porque si tenemos una buena relación muy claramente construida, basada, sea en nuestros valores personales o en las normas sociales que vamos a definir en el contrato, lo que significa para Adriana honestidad, lo que significa para Ana Luisa claro, honestidad y lo que significa para las dos juntas honestidad en el contexto de nuestra relación. Honestidad para nuestra relación de negocios es esto. Eh, Equidad es esto. La definición es ujú, importante porque servirán como principios fundamentales principios, claro, para las tomas de decisiones de nuestro relacionamiento y para nuestro ujú, realineamiento permanente que será nuestra gobernanza colaborativa de nuestra relación, sí, sí, que sí, es justamente para medir la calidad, los resultados
que vamos a buscar Claro. y también para resolver problemas de tal modo que no avancen para conflictos, de manera Y por proactiva y ejemplo, preventiva. claro, y en este sentido, los jueces, ¿cómo tomaron este cambio? ¿Ellos llevan este tipo de convenios en contratos, perdón, en colaborativo, allá en tu país? Aún no he dado clases para magistrados respecto a este tipo de contrato, solamente solamente la metodología La resolutiva. formación de Eh, derecho la colaborativo. formación de derecho perdón, de contratos solamente he provido hasta ahora para abogados. Ok. Y tú que viajas mucho con este tema, y lo puedo decir porque me consta, porque cada que te hablo, estoy en Nueva York, estoy en Ámsterdam, estoy en... Le No, digo, no, es válgame, que nada me más te falta. gustaría de estar en México en este momento, seguramente Vas a más ver que cerca sí, de la playa muy pronto a contigo, lo mejor. porque estoy en el sur de Brasil y hace muchísimo frío. No, acá hace mucho calor ahorita y hay Ah, ok. moscos además. Pero bueno, Lu, ¿qué tanto la gente acepta el derecho colaborativo en Brasil? No podemos tener estadísticas Una porque, estadística. Ok, exacto, porque estamos tratando, y esta es la gran dificultad en los Estados Unidos también, en su origen, porque ok, justamente tenemos una cláusula de confidencialidad absoluta. Entonces nadie ok, puede decir, se puede hablar siempre en tesis, ¿no? Eh, ok, sin referencia porque es difícil. Pero los americanos, en este caso, no estoy hablando de Brasil, pero estoy hablando de las informaciones que recibo de la Global Collaborative Law Council, que claro. los abogados afirman que mm, más o menos 90% de los casos Ujú, trabajados en proceso colaborativo alcanzan una solución consensual, alcanzan su objetivo, que es el ok. acuerdo. Qué Porque interesante. fíjate que si hay una disposición de las partes hasta un Ujú, punto de autorizar en que sus abogados críen un acuerdo de participación en proceso colaborativo, ya es el primer avance en dirección a un acuerdo final de mérito. ok, Porque si ok, yo hago un acuerdo privado que voy trabajar en un proceso colaborativo, ya hay una predisposición psicológica, una abertura ujú, para avanzar en la negociación estructurada después a partir del acuerdo de participación. Entonces creo ok, que la probabilidad es más amplia, incluso ok. que la mediación, porque fíjate que en Brasil la Ujú, mediación sigue siendo rechazada por los abogados. Los abogados ok, no aceptan muy bien o por no entender el efecto transformador de la mediación, son muy ok. prejuiciosos con respecto a mediación, que es una gran herramienta estratégica, pero Es no. correcto. Pero la posibilidad de aceptar en el derecho colaborativo es más amplia porque es una herramienta que fue muy organizada para los abogados. Se pueden aceptar otros profesionales, pero es puntual. Pero, y también, si las partes no quieren que vengan los expertos peritos en ingeniería, en psicología, no, porque también hay eso. Depende de la condición económica de las partes, ellas solo quieren tratar también por cuestiones internas. Ya es difícil hablar de un conflicto. Tener que Ok. compartir con otros profesionales, es muy común que la parte solo quiera estar con su abogado, que Y quiera. en este sentido,
en este sentido, Ana Luisa, económicamente, es el proceso de llevar el proceso colaborativo, ¿es más caro que un juicio normal o se van a la par? Eso no hay normalmente hay un Ustedes costo, tienen tabulador. un tabulador para las actividades regulares de los abogados. El derecho colaborativo no está en este tabulador, entonces Ok, se utiliza el valor hora que está en el ok, tabulador para trabajar, ¿no? Porque tú puedes programar el derecho colaborativo, estructurar y tú ¿sí? sabes cuántas horas de reunión, ¿Cuántas sesiones? cuántas Claro. sesiones. Entonces, en ese sentido, se puede programar un costo que es más accesible porque también no tendríamos costos judiciales de las tajas y Claro, de los... ok. Oye, Ana Luis, ya para ir cerrando poco a poco esta entrevista en la cual agradezco enormemente tu tiempo porque sé que tu agenda es saturada y que tienes bastantes clientes. ¿Qué le dirías a México respecto a esta parte nueva que viene de derecho colaborativo? Eh, México tiene como Brasil una naturaleza muy colaborativa. Es de la naturaleza del pueblo. Somos nosotros, mexicanos y brasileños, muy cariñosos, muy Ajá, afectuosos. Gustamos de colaborar, aunque también de pelear. Pero ajá, es que para México, y no es solo para México, sino para el globo, la sociedad hoy vive una situación, un contexto socioeconómico distinto de aquel contexto que nosotros, abogados o jueces, fuimos formados y estamos ajá, acostumbrados. Estábamos acostumbrados a formación a una sociedad jerarquizada, y ahora estamos en una sociedad que es horizontal, es, ok, es más, es más interconectada de manera horizontal. Hubo una fragmentación del poder y ajá, con eso también surgen nuevos intereses. Intereses, sabemos nosotros, abogados, aún no son derechos, porque los derechos son los intereses legalmente felizmente, tutelados. Pero claro. nuestro proceso legislativo, y cuando hablo nuestro, me imagino que sea lo mismo en Latinoamérica en general. Es un proceso basado en aquella sociedad estructurada de manera jerárquica, vertical, y es lento. El proceso de construcción de una ley para generar un derecho es lento y el Ujú. ritmo de la sociedad afuera es Avanza. súper rápido cada vez más y surgen nuevos intereses en una velocidad muy rápida. Entonces, nuestra tendencia es pegar lo que es Ujú. nuevo y encajar en algo que todavía no existe más. Y hay un principio de justicia que conocemos todos nosotros, que no se puede tratar igualmente los desiguales, ¿no es verdad? Así es. Entonces, no es para todo que vamos a aplicar el derecho colaborativo, no es para todo que vamos a aplicar la mediación o la negociación, pero tampoco es para todo que tendremos que estar siempre en un tribunal. Así es. Entonces, si hay nuevos intereses que aún no son legalmente tutelados, se puede tratar eso con mediación, con negociación, con derecho colaborativo. Ujú. Eh, Es Son correcto. herramientas adecuadas a la nueva sociedad, la sociedad digital. La revolución Así digital es. todavía es una revolución casi permanente, no es estática.
porque justo estamos cambiando. En cuanto hablamos aquí, las inteligencias artificiales están a top. Crecen, ¿sí? Exacto. Y las personas, el contrapunto, el otro lado del desarrollo de la revolución tecnológica y de las inteligencias artificiales es la humanidad y el individuo notado en sí mismo, con sus propias características. Hay una necesidad de customización. El individuo necesita ser escuchado, notado y tener voz para manifestar sus deseos. Entonces, abogados y abogadas en México, en Brasil, en Latinoamérica, donde sea, el derecho colaborativo es flexible porque es construido por las partes, de acuerdo con sus características, con sus necesidades, con su tiempo disponible, con su capacidad económica. Y el derecho colaborativo, tal cual la mediación, permite la protección de las informaciones, la confidencialidad, permite espacio para dar voz al ciudadano. Entonces, son herramientas brillantemente concebidas, construidas, que, claro, soy entusiasta, tú ya me conoces, pero creo que hace sentido lógico, tiene lógica ¿Sí? y trae para la práctica legal nuestra como abogados más ética. Y de eso es, ante todo en Brasil, es que vivimos crisis institucionales horribles, es muy necesaria, es siempre necesaria, Ok, cada vez más. ok. Y con esto cierro, a menos que tú pienses diferente a mí. El derecho colaborativo viene a ser una herramienta más en donde podemos prevenir el conflicto también para no llegar a un juicio como tal. Exacto. ¿Correcto? Y una cosa más, Adriana, te decía, si el abogado solo tenía una herramienta, ahora tiene Sí, más. más. Hay un abanico de opciones que el Es abogado, correcto. y el abogado al menos tiene que saber que existe. No es que pueda aplicar indiscriminadamente y tampoco hay Existen. abogados que no tienen esta vocación para estar en un proceso colaborativo, no le gusta negociar, le No gusta es tratar. para todos, No es no es para para todos. todos, pero es súper importante que sepan que existe para Es ofrecer a correcto. sus clientes, porque de otra manera estarán tratando igualmente a los desiguales. Es correcto. Analu, pues me dio muchísimo gusto de veras. Nuevamente agradezco tu presencia en mi programa de mesa de diálogo de Foro Legal 360 grados, en donde el derecho se habla de manera clara, clara y sencilla para que todos lo entiendan. Y que además agrego que siempre detrás de cualquier conflicto, de cualquier expediente pudiera ser, hay siempre una historia que merece ser contada. Eh, Entonces, muchísimas He puesto gracias. Hecha Luz para que vean y tus oyentes. Tengo un sitio en la web, Ok, hechaluz.com. hazte un ladito para que se vea cómo se escribe. Echa luz, Hecha Luz. echa luz. Me pueden buscar en las redes, estoy en Instagram, en LinkedIn y estoy a las En todas las órdenes. redes. Todas las redes es importante, es parte de la modernidad, de la Así es. posmodernidad. Postmodernidad. Exacto. Y estoy abierta si quieren hacer preguntas, si quieren buscarme para aclarar algo de dudas, y también Excelente. estoy a las órdenes. Ya sabes que me gusta hablar y especialmente estar en algún proyecto contigo. Te Muchísimas felicito. gracias, Anulu. Te felicito por esta iniciativa de nuevo, que tengas mucho éxito y no dudo que Gracias. esto ya está caminando.
Gracias, de verdad, te abrazo en la distancia y muchas gracias nuevamente. Igual, Hasta gracias. Un luego. saludo a México.